Bueno, entonces, lo que vimos con los ejemplos es que el cálculo del trabajo me da un signo, y ese signo lo que implica es que el trabajo se puede transferir, o esa manifestación de energía puede ocurrir del sistema a alrededores o de alrededores al sistema. Si el trabajo es positivo, entonces el trabajo entra al sistema, es energía, el sistema está ganando energía. Y si el trabajo es negativo, entonces el sistema está cediendo energía. ¿Qué aumenta o qué disminuye durante esos procesos? Pues justamente la energía del sistema. Entonces lo que sería obvio pensar es que el cambio de energía interna es exactamente igual al trabajo. Y no necesariamente solamente el trabajo TV, puede ser cualquier tipo de trabajo que se esté efectuando en ese proceso. Sin embargo, cuando uno se pone a ver los resultados experimentales de diferentes procesos, lo que se entiende es que existe una cierta cantidad de energía que no es trabajo y que también se puede transferir al sistema. Y que esta ecuación, el delta U es igual al trabajo, solamente ocurre cuando el sistema se encierra entre paredes hacia abajo. Entonces, al delta U, identificado como el trabajo transferido, hay que ponerle un apellido diciéndole que solamente es cuando el sistema es adiabático, o sea, las paredes son adiabáticas. Ahora bien, ¿qué otro tipo de energía es el que se transfiere? Pues se puede transferir energía que tiene su origen en un gradiente de temperatura. Y espero que recuerden que es un gradiente. Un gradiente es una diferencia de temperatura, o en algún proceso que produzca justamente un gradiente de temperatura, como la fricción. Entonces, esa energía que se transfiere debido a un gradiente de temperatura o a algún otro proceso que produce un gradiente de temperatura, se le conoce como energía térmica, o coloquialmente llamada calor. ¿Okay? Entonces, para la transferencia de calor existen tres mecanismos. Uno que se conoce como convección. Y esa convección es muy fácil de verla en líquidos o en gases. Cuando hay una parte del líquido, una parte del gas que está a una temperatura diferente, entonces se forman lo que se llaman corrientes de convección. Es como los fantasmas en la carretera. Cuando uno ve el piso que está muy caliente, ve como que el aire se está moviendo hacia las partes superiores, porque a medida que aumenta la temperatura disminuye la densidad y entonces hay una inversión de las masas de aire debido a esa diferencia de temperatura. Entonces el calor o esa energía térmica se puede transferir por efectos de convección. ¿De acuerdo? O en un recipiente, también se puede ver en un recipiente. Pongan en su casa una olla con agua y vayan calentando lentamente en la hornilla y van a ver que empiezan a generarse corrientes de convección, y esa es una manera de transferir energía térmica, porque al fin y al cabo lo que hacen esas corrientes es tratar de uniformizar la temperatura. La segunda es la conducción. Los materiales conducen calor, y específicamente los que son interesantes son los sólidos. Los sólidos pueden conducir el calor, conducir la energía térmica. Si ustedes calientan una barra de metal por un extremo, en un rato el otro extremo va a estar a la misma temperatura, entonces es un efecto de conducción de calor. Y el tercero es la radiación. O sea, todos los cuerpos emiten y absorben energía térmica en forma de radiación, fundamentalmente pues, el Sol. ¿Okay?
Entonces esos son los tres mecanismos por los cuales ocurre una transferencia de energía térmica. Ahora, la energía térmica, que usualmente identificamos con una Q, esa Q es una función de la trayectoria, al igual que el trabajo. O sea, sí importa cómo hago el proceso para poder calcular cuál es la cantidad de energía térmica transferida en el proceso. Y por lo tanto su diferencial, que también lleva gorrito, es una diferencial inexacta. Entonces, si toda aquella energía que me hace falta para completar este balance se presenta en forma de calor, lo que yo tengo es que el cambio, bueno, lo voy a poner como diferencial, para que sea muy claro, la diferencial de la energía interna o el cambio de energía interna es el trabajo transferido más el calor transferido. Y estas son las dos contribuciones que hacen que la energía interna del sistema cambie. Si yo, acuérdense, calculo, en vez de la diferencial, la que hago una integral y queda una delta U, esto va a ser el trabajo transferido más el calor transferido. Y para ser más exactos, deberíamos escribir esto como la suma de todos los trabajos más el calor. Entonces dejen de pintarla de nuevo por aquí arriba. No sé si se vea bien el rojo, pero esta ecuación, espero que sí se vea bien, ¿sí? Es lo que constituye la primera ley de la totalidad. ¿Por qué es esa ecuación una ley de conservación de energía? Porque lo que me está diciendo es que ante transferencias de energía en diferentes procesos o en diferentes vías, ¿no? Ya sea trabajo, ya sea calor, pues se conserva. O sea, si hay una transferencia de alrededores al sistema, los alrededores pierden, pero el sistema gana. Y gana exactamente la misma cantidad. Entonces es una ley de conservación. La otra cosa interesante es que, fíjense que cuando el sistema cambia su energía interna, en realidad no le interesa mucho cómo llega o cuánto llega como trabajo y cuánto llega como calor. En realidad, la energía interna simplemente sabe que sube o que baja. Es como cuando ustedes van al banco, lo que hacen es depositar, por ejemplo, en su cuenta 1,000 pesos en efectivo. Entonces su cuenta engorda en 1,000 pesos. Cuando ustedes a la semana llegan con un cheque y lo depositan, un cheque de 1,000 pesos, entonces su cuenta ya engordó otros 1,000 pesos. Y si a las 2 semanas ustedes llegan con la señorita del banco y le dicen, a ver, ¿cuánto entró como efectivo, digamos trabajo? ¿O cuánto entró como cheque, digamos calor? Pues la señorita va a decir, no sé, yo solamente sé que la cuenta tiene 2,000 pesos. Entonces el sistema en realidad no distingue entre cuál es la energía que entra como trabajo, cuál es la energía que sale como calor, no le importa. Finalmente todas son energías, aunque los procesos en los cuales se transfiere tanto trabajo como calor son diferentes. ¿De acuerdo? Ahora, hay unas cantidades interesantes que tienen que ver con esta energía térmica, porque me dicen cuál es la capacidad del sistema de intercambiar esa cantidad de calor. Y a esos que son coeficientes de respuesta, se les define con una C, se escribe toda la cantidad de calor transferida por cada grado de temperatura que cambia esto, ¿sí? O lo que es lo mismo, C será el calor
entre el cambio de temperatura. A esta C se le llama capacidad térmica o capacidad calorífica o calor específico. Ya tiene varios nombres, ¿no? En general estos dos son los que se utilizan normalmente. Y es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Pues porque el calor es energía, la energía es extensiva y por lo tanto la capacidad térmica o capacidad calorífica pues es una propiedad extensiva, depende de la masa del sistema. Hay otra cosa adicional. Como el calor es una función de trayectoria, yo debo decir en qué tipo de proceso se está transfiriendo. Entonces, esa capacidad calorífica, ¿sí?, siempre lleva un apellido. Entonces, la capacidad calorífica a una variable constante pues es el intercambio de energía en forma de calor a ese valor. ¿Sí? Por ejemplo, de los más usados es el calor a volumen constante, que dice qué cantidad de energía térmica requiero en un proceso a volumen constante para cambiar la temperatura en una cierta cantidad. O la capacidad calorífica a presión constante, que me dice cuál es la energía térmica requerida para cambiar la temperatura a una cantidad a presión constante. ¿Ok? Ahora, como esta es una cantidad extensiva, fíjense que no es lo mismo la energía que yo le tengo que transferir a 100 mililitros de agua para elevar su temperatura a 1 grado, por ejemplo, que la energía que le tengo que transferir a la alberca de Seúl, al agua de la alberca de Seúl, para elevar su temperatura a 1 grado. Entonces, las capacidades caloríficas normalmente se hacen intensivas, indicando que es por mol o por gramo de sustancia. Fíjense que las unidades de las capacidades caloríficas, que son unidades de energía, por ejemplo joules, sobre unidad de temperatura, pero si la doy por mol de sustancia, entonces ya me olvido del tamaño del sistema. Y esa es a la que se le llama la capacidad calorífica molar. Si lo hago por gramo de sustancia, ahí lo voy a poner al revés, me parece kilogramos. Gramo Kelvin, entonces se le llama, a esto se le llama molar, y a esto se le llama X. Y es una C minúscula. ¿De acuerdo? Entonces una es por mol de sustancia y la otra es por gramo de sustancia. Ahora, ojo, jóvenes, aquí es un problema siempre con la gran mayoría de los estudiantes, porque fíjense que no ven, pues, que este Kelvin aparece aquí como una delta de temperatura. ¿Sí? O sea, ¿esto qué me dice? Pues es la cantidad en joules que tengo que transferir o que el sistema tiene que perder para cambiar la temperatura a 1 Kelvin. ¿Sí? Y además por cada mol de sustancia. Entonces, este valor de capacidad calorífica, ¿sí?, es exactamente igual que yo lo reporte de esta forma o de esta forma. Y es, espero, la última vez que lo voy a decir, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque un delta de temperatura en Kelvin es exactamente igual a un delta de temperatura en grados centígrados. Háganlo. Supóngase que tienen, no sé, una diferencia de temperatura de 20 grados centígrados. O sea, mi temperatura inicial en grados centígrados es 40, ¿sí?, y la inicial es 20. Ese delta vale 20 grados. Si yo cambio esto a Kelvin, estos van a ser
273, 313.15 menos 293.15 y la diferencia son 20. Las diferencias de temperatura en Kelvin son exactamente iguales a las diferencias de temperatura en grados centígrados. Entonces, si yo veo reportado una capacidad calorífica en Kelvin, sus unidades las puedo cambiar a centígrados sin hacer ningún otro tipo de conversión. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos, SB y SG, pues son de las más interesantes para trabajar con sistemas PDG. Claro, existen otras capacidades caloríficas, por ejemplo, capacidad calorífica a campo magnético constante, que implica cuál es el calor que se debe transferir a un sistema para elevar su temperatura a 1 grado a campo constante. Otra cosa, esto no quiere decir solamente elevar la temperatura. Yo puedo preguntar cuánto calor debo darle al sistema para elevar su temperatura o cuánto calor debo extraer del sistema para disminuir su temperatura. Entonces, cuando uno ve este tipo de cantidades, siempre dice por cambio. ¿Qué cantidad de calor se requiere por un cambio de temperatura de 1 grado? Que puede ser aumentarlo o disminuirlo. ¿Sí? Algo adicional que es muy importante. La capacidad calorífica no es un valor constante. La capacidad calorífica depende de la temperatura. Depende de la temperatura. Usualmente depende de la temperatura como un polinomio que a veces tiene hasta segundo, tercero o cuarto término en temperatura. Pero la capacidad calorífica no es constante. Ojo con eso. Cuando en muchos cursos se les dice, la capacidad calorífica del agua es 1 caloría por gramo, grado centígrado, no es siempre, depende de la temperatura. Si yo tengo un sistema a 200 grados, capacidad calorífica es diferente de si la tengo a 20 grados. Entonces, siempre hay que pensar que la capacidad térmica o la capacidad calorífica, ¿sí?, es función de la temperatura, ¿de acuerdo? Y de hecho va a ser una manera de evaluar al calor. O sea, el calor no tiene una expresión tan clara como el trabajo que viene de la mecánica, sino que el calor se puede determinar justamente con la primera ley y sabiendo claramente qué tipo de procesos se trabaja.